Hola a todos, mi nombre es Axel Espinosa. En este video voy a hablar sobre dos teoremas relacionados a la transformada de Laplace. El primero es la transformada de Laplace de la integral de convolución y el segundo es la transformada de Laplace respecto a las funciones periódicas. Para el primero es necesario definir a la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de una función f de t es igual a la integral desde 0 hasta infinito de Euler a la menos st por f de t de t. Y la integral de convolución nos dice que la convolución entre dos funciones va a ser igual a la integral de 0 a t de f de t menos x por g de x de x. Basándonos en esas dos definiciones, podremos demostrar este teorema. El teorema nos dice que si tenemos dos funciones, g de t y g de t, ambas seccionalmente continuas, es decir, continua a trozos y de orden exponencial, entonces la transformada de la convolución de ellas va a ser igual simplemente a la multiplicación de sus transformadas. Que se podría sobreescribir como la transformada de f de t, f de s, y la transformada de g de t, g de s. De manera inversa tenemos que la transformada inversa de esta multiplicación de transformadas, f de s por g de s, nos quedaría igual a la convolución de x. Esto nos enuncia el teorema. Para demostrarlo vamos a partir de la multiplicación de las transformadas para así llegar finalmente a la transformada de la convolución de ellas. Para eso primero deberíamos definir quién es f de s y quién es g de s. Pero ¿cómo definirlas? Simplemente por su definición tenemos que f de s va a ser igual a la integral desde 0 hasta infinito de Euler a la menos st por f de t de t. Y para g de s exactamente lo mismo, la integral de 0 hasta infinito de Euler a la menos s. Para poder diferenciar sus variables independientes usamos t mayúscula, g de t mayúscula de t mayúscula. Bien, el teorema nos dice que la multiplicación, partimos de la multiplicación, por lo tanto deberíamos multiplicarlas. Al multiplicarlas tendríamos una doble integral desde 0 hasta infinito de lo que tiene dentro cada uno, de t de t mayúscula. Bien, aplicando propiedades de exponentes podríamos sacar factor común entre ellos y quedaría t más t. Y eso nos quedaría. Pero ¿cómo resolver esa integral doble? Podríamos usar un teorema que es usado en el curso de cálculo de varias variables, que nos dice que la integral en un área, en este caso en una región R, de una función f de x, y de x de y va a ser igual, al hacer un cambio de variable, vamos a modificar la sección sobre la cual estamos integrando, con el fin de facilitar el cálculo. La integral en una sección de la función también va a ser x y y, pero ambas van a depender de u y v.
debido al cambio de variable. Pero además, ya que estamos haciendo un cambio de variable, eso va a ser multiplicado por un factor de corrección. Y el factor de corrección va a ser el jacobiano, que va a tener como variables las variables que estaban en el cambio de variable. Y esto por dv. Ahora, ¿pero quién es el jacobiano? El jacobiano simplemente va a ser las derivadas parciales pertenecientes a este cambio de variable. Es decir, como era x, y va a ser la derivada parcial de x respecto de u y la derivada parcial de x respecto de b, la derivada parcial de y respecto de u y la derivada parcial de y respecto de b. Bien, sabiendo que deberíamos realizar un cambio de variable, teníamos arriba un valor que deberíamos cambiar, que era la suma de t más t, para poderlo hacer un solo término, como dice la definición. Entonces, tendríamos que, vamos a llamarlo teta. Teta va a ser igual a la suma de t más t. Pero además, dado que es un doble cambio de variable, vamos a llamar a t va a ser x. Entonces, las variables anteriores son t y t minúscula, y las nuevas variables van a ser x y teta. Ahora, despejando a t y a teta para poder hacer los cambios de variables, t va a ser igual a teta menos t. ¿Pero t quién es? T es x. Entonces, teta menos x. Y t simplemente va a ser igual a x. Ya realizándolo, cada uno está en función de teta x. T también está en función de teta x. Luego de ya plantear los cambios de variables, ya podríamos hacer el jacobiano. El jacobiano, que ya no va a ser u y v, sino teta x, va a ser igual a la derivada parcial de t respecto a quién. Primero está teta respecto a teta y luego respecto a x. Entonces, derivada parcial de t minúscula respecto a la primera, teta, y la derivada parcial de t respecto a x. De la misma manera para t mayúscula. Bien, pero ¿quién es la derivada parcial de t respecto a teta? Si derivo, me queda 1. Si derivo respecto a x, sería menos 1. Si derivo a t mayúscula respecto a teta, no tiene teta, 0, y a x, 1. Por determinante, 1 por 1, 1. Jacobiano igual a 1. Ahora, la región en donde está cada integral, usando ya también el cambio de variable, para la primera teníamos, o sea, simplemente t y t, teníamos que era una doble integral desde 0 hasta infinito. Por lo tanto, para el normal sería 0 menor o igual a t mayúscula menor que infinito. Y para t minúscula exactamente lo mismo. Ahora, realizando el cambio de variable, t igual a x y t minúscula igual a teta menos x. Ahora, considerando solo esta parte de la desigualdad, tendríamos lo siguiente. Pero esto podría ser sobrescrito como x menor o igual a teta, o teta mayor o igual a x. Así, realizando las gráficas de cada uno, la de aquí tiene la forma de un rectángulo, que fue nuestra primera región, a la que llamamos R. Luego, la de aquí se parece a la de arriba, pero esta de aquí es S, porque dijimos que le habíamos hecho un cambio de variable y va a ser una sección. Pero tenemos dos secciones, esta es sección 1 y la sección 2, ¿quién va a ser?
la sección 2 se parece a una recta con pendiente 1. Y ya que el plano está como x, teta, entonces esto de aquí va a ser y y esto de aquí x, haciendo referencia al plano XY. Por lo tanto, esta gráfica nos quedaría como una recta y como θ es mayor, va a ir sobre la parte de arriba. Por lo tanto, la intersección entre esta sección 1 y 2 va a ser la sección 2, por conjuntos. Recordando que el jacobiano daba 1 y los cambios de variables que hicimos, podremos escribir a la multiplicación que habíamos planteado f de s por g de s va a ser igual. Teníamos una doble integral desde 0 hasta infinito, pero en este caso ya no va a ser de 0 hasta infinito porque ya habíamos definido una nueva región que va a ser de 0 a θ, que es nuestro nuevo límite de integración. Y esto, por Euler a la menos s, teníamos aquí arriba t más t, pero eso habíamos dicho que ahora va a ser θ. Y luego eso multiplicado por la función f, que también tenía t. ¿Pero t quién es? T era θ menos x. Por g de, teníamos t mayúscula, y t mayúscula habíamos dicho que era x. Y por el jacobiano, que el jacobiano dijimos que era 1, pero vamos a primero expresarlo. Era el módulo del jacobiano por d θ de x de θ. Bien, perfecto, el jacobiano era igual a 1 y ya con los respectivos cambios de variable que tenemos, además podemos hacer un nuevo cambio de variable para que se parezca a la transformada de Laplace. Por lo tanto, vamos a decir que considerando el jacobiano igual a 1 y θ igual a t, vamos a tener lo siguiente. La integral desde 0 hasta infinito por la integral desde 0 hasta, dijimos que θ igual a t de Euler a la menos st por f de t menos x, e de x, jacobiano igual a 1, de x de t. Tenemos lo siguiente. Dado que es respecto a x, podríamos sacar a Euler a la menos st de la integral, teniendo así Pero, ¿a quién se parece esto? Habíamos dicho que era la convolución entre f y g. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. La integral desde 0 hasta infinito de Euler a la menos st por la convolución entre f de t y g de t, y eso de t. Pero, ¿a quién se parece esto? Considerando a f de t y g de t como una sola función, tendríamos simplemente la definición de la transformada de Laplace. Teniendo así que la integral de 0 hasta infinito de Euler a la menos st de una función de t va a ser igual a la transformada de esa función. ¿Pero quién es esa función? La convolución entre dos funciones. Quedando así demostrado el primer teorema. El segundo teorema es respecto a las funciones periódicas. En este teorema también vamos a usar la definición de la transformada de Laplace. Bien, pero ¿cómo empezamos? Tenemos una función f que va a estar definida en el intervalo en su dominio desde 0 hasta infinito. Consideramos los positivos debido a que al hacer la transformada de Laplace de funciones
con el exponente positivo, esta la transformada de Laplace va a diverger. Por lo tanto, se consideran siempre funciones para valores de t positivos, con el fin de que quede negativo en la parte superior, al hacer la transformada de la función. Entonces tenemos la función f definida entre 0 e infinito, positivo, perteneciente a los reales, por cierto. Y tenemos además que definir qué es una función periódica para poder hacer la demostración. Una función periódica es una función que es exactamente igual al transcurrir un periodo p. En este caso podríamos decir que f de t es igual a f de t más p o f de t más n por p, dado que es muchas veces ese periodo, tal que para todo t debe ser mayor o igual a 0, por lo que planteamos inicialmente, y además n pertenece a los naturales. Eso tenemos inicialmente. Esto es necesario para que una función sea periódica. Ahora, se plantea una función f, además, que es necesario que sea seccionalmente continua para poder demostrar esto. La función debe ser seccionalmente continua y además de orden exponencial, al igual que en el anterior teorema. Además, se dice que esa función es periódica. Así se plantea el enunciado. Entonces, se cumple que la transformada de esa función, dado que es periódica, no va a ser simplemente eso. Va a ser igual a 1 sobre 1 menos Euler a la menos S P de periodo por la integral desde 0 hasta el periodo de Euler a la menos St por f de t de t. Eso nos dice el enunciado, considerando además de que S es mayor que 0. Bien, entonces empecemos con la demostración. Para demostrar esto partimos desde la definición de la transformada de una función. La transformada de una función es igual a la integral desde 0 hasta infinito de Euler a la menos St por f de t de t. Perfecto, pero esta función es periódica, quiere decir que se cumple lo mismo transcurriendo un periodo p. Por lo tanto, esto se puede escribir como la integral desde 0 hasta p de lo mismo, Euler a la menos St f de t de t, pero más el siguiente periodo, que sería de p a 2p, exactamente lo mismo. Y así desde 2p hasta 3p, de 3p a 4p, infinito. Por lo tanto, esto se puede escribir como una serie. La serie desde n igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? Lo que va a variar son los límites de integración. Por lo tanto, esto va a ser la integral de np, porque va a ser n veces este valor, y como este es el siguiente, n más 1p. ¿De quién? De lo mismo. Euler a la menos St por f de t de t. Bien, ¿cómo resolvemos esta integral? Generalmente todas las transformadas empiezan desde 0, por lo tanto el límite inferior debería empezar desde 0. Para eso, recordando que ese valor es t es igual a np hasta t es igual a n más 1p. Por lo tanto, si esto debemos igualarlo a 0, esto podría quedar así, pasándolo al otro lado. Pero vamos a usar una variable en lugar del 0. Por lo tanto, el cambio de variable sería de la siguiente manera. Tendríamos que, considerando a la variable como v, tendríamos que v es igual a t menos np. Derivándolo, tendríamos de v va a ser igual a de t. Ahora, ¿qué pasa si t es igual a np? Np menos np, entonces v vale 0. ¿Y qué pasa si t es igual a n más 1p? Para poder así hacer los cambios de variables en los límites. Entonces v va a ser igual a np menos np más p, entonces v es p. Y así quedarían los cambios de variables.
Bien, recordando los cambios de variable que teníamos, entonces decimos que la transformada de f de t va a ser igual a, dijimos que era una serie, es n igual a 0 hasta infinito, ¿de quién? De la integral de 0 a p, ya haciendo los cambios de variable había quedado 0 a p, de Euler a la menos s por t, que dijimos que era v más np, por la función que también va a ser v más np, de v por el cambio de variable. Esto de aquí, esta exponencial, podríamos dividir esta exponencial en dos partes. Y escribir lo demás exactamente igual, ya que esta exponencial no depende de v, podríamos quitarla del integral y simplemente dejarla en la sumatoria, por lo que nos podría quedar igual a n igual a 0 hasta infinito de esta exponencial, y esto por la integral desde 0 hasta p de Euler a la menos s v f de v más np de v. Ahora, esta serie es una serie conocida. ¿Se parece a quién? Si sacamos la n, es decir, Euler a la menos sp a la n, esto sería igual a 1 sobre 1 menos Euler a la menos sp. Perfecto. No olvidemos que la n se va al ser una serie, ya que es el valor que cambia. Y recordemos que esta función es periódica, por lo tanto el np podríamos simplemente quitarlo, porque va a ser exactamente igual después del periodo que antes del periodo. Finalmente, para concluir, realizamos un cambio de variable de v igual a t para mantener las mismas variables que usamos inicialmente. Y así finalmente concluir demostrando el segundo teorema. Muchas gracias. No olvidemos que S debe ser mayor que 0, como lo planteamos inicialmente. Muchas gracias.